Hoy, deja que tu mente se traslade a Sudamérica, al ardiente verano de 1978. Ese año, en la turbulenta Argentina, la selección brasileña, Seleção, vivió la experiencia más extraña de la historia de los mundiales. Bajo la dirección del entrenador Claudio Coutinho, introdujeron una nueva filosofía, un Brasil europeizado, con disciplina y pragmatismo, alejado de la improvisación tradicional de la samba. Permanecieron invictos durante todo el torneo, pero no pudieron alcanzar la Copa de Oro debido a una situación desastrosa en el grupo restante. Los brasileños llamaron a esa generación campeões morais, los campeones morales. Pero detrás de ese título no oficial, lleno de orgullo y amargura, había personas de carne y hueso. Han pasado más de 45 años y el tiempo ha dejado huellas imborrables en sus vidas. Algunos se convirtieron en leyendas inmortales, otros vivieron una vida tranquila y, lamentablemente, otros terminaron su camino entre la tragedia y las lágrimas. Retrocedamos las páginas del expediente, recordando las peripecias de los actores principales de la película Seleção 1978. Jorge Mendonça, la estrella fugaz, fue el fenómeno más inesperado del Mundial de 1978. A los 24 años, asumió el mando inesperadamente tras la lesión de Zico, y sus actuaciones fueron tan buenas que, incluso tras la recuperación de Zico, seguía en el banquillo. Con una técnica espectacular, un exceso de confianza y un carisma, Mendonça se convirtió en el héroe inesperado de la selección, su gran esperanza en la segunda fase del torneo. Pero el rápido ascenso a la fama fue su perdición. Tras el Mundial, Mendonça cayó en la tentación. El alcohol, las fiestas nocturnas y la falta de disciplina le pasaron factura. Fue perdiendo posiciones. La tragedia culminó en un divorcio, la pérdida de la custodia de sus hijos y la caída en la pobreza. En cierto momento, se vio al héroe del Mundial vendiendo sus recuerdos e incluso recurriendo a la ayuda de amigos en los barrios marginales. Mendonça es un triste testimonio del dicho, el talento sin carácter es un desastre. Su breve ascenso en el fútbol argentino solo sirvió como telón de fondo para la oscuridad que luego envolvería su vida. El 17 de febrero de 2006, Jorge Mendonça falleció en un hospital público tras sufrir un infarto, consecuencia de años de mala salud. Murió a los 51 años, solo y olvidado por la mayoría de la opinión pública. Un triste final para el hombre que una vez dejó a Zico en la banca. Roberto Dinamita a punto de explotar. Fue la imagen del delantero perfecto en el Mundial de 1978. Con 24 años, máximo goleador histórico del Campeonato Nacional Brasileño, Dinamita comenzó el torneo como suplente de Reinaldo. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad en el partido a vida o muerte contra Austria, demostró de inmediato su condición de dinamita al marcar el único gol que clasificó a Brasil. No se detuvo ahí, marcó 2 goles más contra Polonia, demostrando su capacidad para aprovechar las grandes oportunidades. No necesitaba muchos toques, sino toques para marcar. Hay pocos jugadores tan leales como Dinamita. Dedicó casi toda su vida al Vasco da Gama, anotando más de 700 goles para el club. Tras retirarse, no eligió ser entrenador, sino que se dedicó a la política. Fue diputado por el estado de Río y se convirtió en presidente del Vasco Club. Pero la presidencia es un tema candente. Ha experimentado tanto la gloria como la amargura y las críticas de la misma afición que antaño lo adoraba cuando el equipo decayó. Sin embargo, su amor por el club nunca ha cambiado. La explosividad en el campo contrasta con la firmeza y perseverancia del amor por una sola camiseta. La dinamita es un símbolo de lealtad poco común en el fútbol moderno. Al final de su vida, el rey de la dinamita enfrentó una batalla silenciosa contra el cáncer de colon. Luchó con valentía, como un guerrero, pero el milagro no se produjo. El 8 de enero de 2023, pocos días después del fallecimiento del rey del fútbol, Pelé, Roberto Dinamita también regresó a su patria a los 68 años. Brasil perdió 2 reyes en una misma semana. Dirceu, de 25 años, conocido como La Hormiga o El Gitano,
Fue la figura dinámica de Brasil en el Mundial de 1978. A pesar de su baja estatura, poseía una energía desbordante, un disparo potente desde lejos, un pase rítmico y un rival feroz. En ausencia de Zico, Dirceu asumió todas las responsabilidades creativas en el mediocampo, convirtiéndose en el alma del equipo. Sus 3 goles, con impresionantes disparos de larga distancia, demostraron su versatilidad como mediocampista. Por sus destacadas actuaciones, Dirceu fue nombrado el tercer mejor jugador del torneo, Balón de Bronce, solo por detrás de Mário Kempes y Paolo Rossi. Dirceu fue quizás el primer futbolista brasileño en ser un verdadero ciudadano global. Jugó en casi 20 clubes de Brasil, México, España e Italia, donde fue un ídolo en el Nápoles antes de Maradona. Nunca se quedaba mucho tiempo en un mismo lugar, como un viento impetuoso. A Dirceu le encantaba la vida libre, las fiestas y las risas. Era amigo de todos. Su optimismo podía iluminar una habitación oscura. El estilo de juego fluido y itinerante de Dirceu es su vida, una búsqueda interminable de alegría. Pero sus viajes terminaron en la tragedia más brutal. El 15 de septiembre de 1995, en CCTNA, o CTC, mientras conducía por Río de Janeiro, el coche de Dirceu fue impactado de frente por un corredor callejero descontrolado. Murió a los 43 años, en la flor de su vida después del fútbol. La muerte de Dirceu fue una conmoción terrible, una triste noticia para el fútbol mundial de los años 90. Zico, el genio contenido, debería haber brillado en el Mundial de 1978, pero el destino lo puso a prueba. A sus 25 años, el Pelé blanco no encajaba con la filosofía militar del entrenador Coutinho. El clímax de la tragedia llegó en el partido contra Suecia. En el último minuto, Zico saltó alto para cabecear el balón a la red tras un saque de esquina, pero el árbitro Clive Thomas pitó el silbato mientras el balón aún estaba en el aire. El gol fue anulado. Zico se lesionó después y perdió su puesto oficial, dejando tras de sí la imagen de un Zico triste y perdido en el campo. Zico convirtió la tristeza de 1978 en motivación para brillar en 1982. Pero el punto de inflexión más importante de su vida fue su decisión de ir a Japón en su vejez. Allí, no solo jugó al fútbol, sino que también enseñó a los japoneses a jugar al fútbol profesional. Los japoneses lo veneraban como el dios del fútbol. Después, se convirtió en un veterano entrenador, liderando a Japón, Irak, Rusia, por todo el mundo con la actitud de un embajador de la paz. Zico en la cancha es extravagante y amable. Fuera de ella, es una gran personalidad, jamás involucrado en un escándalo. Es la prueba de que, a veces, el fracaso en un torneo, Mundial 78, es solo un paso hacia una grandeza aún más duradera. Zico, 71 años, es actualmente un famoso youtuber, filántropo y el abuelo nacional de Brasil. Su dulce sonrisa aún conmueve a millones de personas. José Oscar Bernardi, un central de 23 años, con un porte tan elegante como si llevara traje en medio de un incendio en el Mundial, se convirtió en el punto de equilibrio necesario de la defensa brasileña en 1978. Si Leão era el fuego que ardía en la saga, Oscar era la corriente fría que mantenía despierta a toda la defensa. Jugaba al fútbol con la mente de un erudito, interpretando las situaciones con claridad, eligiendo la posición correcta y casi nunca teniendo que hacer entradas sucias porque siempre llegaba antes de que surgieran los problemas. La dupla Oscar Amaral en aquel entonces era comparada con la combinación de inteligencia y fuerza. Uno inteligente, otro fuerte, formando un muro de acero frente a la portería brasileña. Oscar no solo defendía, sino que también era quien iniciaba los ataques desde la línea de fondo, conjugando las cualidades de un central moderno, décadas adelantado a su tiempo. Oscar fue uno de los primeros brasileños en tener una visión de la vida después del fútbol. Cuando se mudó a Japón para jugar en Nissan Motors, el predecesor del Yokohama F. Marinos, no lo vio como un lugar para retirarse, sino como un mercado potencial. Estudió cultura y negocios. Al regresar a Brasil, abrió el Oscar Inn Eco Resort, un gigantesco complejo deportivo.
Este se convirtió en la base de entrenamiento de muchos equipos importantes, como Brasil y Corea del Sur en el Mundial. Oscar se transformó por completo, pasando de jugador a empresario millonario, gestionando el sistema empresarial con la misma precisión que su defensa. Su serenidad y su mentalidad estratégica en el campo han ayudado a Oscar a construir un imperio empresarial sostenible. Demuestra que los futbolistas también pueden ser grandes emprendedores. A sus 70 años, Oscar disfruta de los frutos de su trabajo. Viaja entre Brasil y Japón, respetado en ambos países como embajador cultural y deportivo. Amaral, entonces de 23 años y apodado Ocuve, el repollo, por su piel clara y su característico cabello rizado, era el incansable jugador que se paraba junto al apuesto central Oscar. Pero su momento decisivo no fue una entrada o entrada típica, sino una parada notable contra España. Con León superado y el disparo de Santillana casi en la línea de gol, Amaral apareció de la nada, lanzándose para despejar el balón en la línea de gol, manteniendo a Brasil con vida. Esa jugada fue tan importante como un gol de oro. Amaral jugó con instinto de supervivencia, tenacidad y un espíritu de lucha incansable, convirtiéndose en un pilar sólido de la defensa brasileña. A diferencia de Oscar, quien se convirtió en empresario, Amaral optó por una vida mucho más tranquila. Era una persona afable, religiosa e introvertida. Tras retirarse, regresó al fútbol juvenil, dando clases a niños pobres. No era rico en dinero, pero sí en el cariño de la afición del Corinthians. Siempre hablaba de la atajada de 1978 con una tímida sonrisa. Dios me puso en ese lugar. Amaral es la personificación de la devoción silenciosa. Toda su vida ha sido quien apoya a los demás, permitiéndoles brillar, y se siente feliz en ese rol. Sin embargo, el destino no lo perdonó al final de su vida. El cáncer había mermado la fuerza de ese férreo defensa central. El 31 de mayo de 2024, Amaral falleció a los 69 años. La afición brasileña lo lloró, recordando al amable repollo que una vez llevó el destino de la nación en sus pies. Nelinho, el físico en la cancha, fue el lateral derecho sorpresa de Brasil en el Mundial de 1978. A sus 27 años, no era la primera opción, ya que Toninho Baiano defendía mejor, pero cada vez que entraba, el público se maravillaba. Su clásico gol contra Dinosoft, Italia, en el partido por el tercer puesto lo demostró. Desde un ángulo cerrado por la banda derecha, Nelinho rozó el exterior del pie, enviando el balón con una curva perfecta al segundo palo. La potencia de su disparo hizo que se dijera que podía lanzar el balón fuera del estadio. A diferencia de muchos de sus contemporáneos que cayeron en vicios, Nelinho era adicto a los deportes. Tras jubilarse, abrió una cadena de gimnasios y clubes de fitness en Belo Horizonte. Mantuvo un estilo de vida extremadamente saludable, sin alcohol ni tabaco. También participó en política como diputado estatal, centrándose en políticas para el desarrollo del deporte comunitario. La trayectoria futbolística de Nelinho siempre ha sido impredecible, pero su trayectoria vital ha sido sencilla y ordenada. Su fuerza física en el campo se ha traducido en un exitoso negocio de salud. Actualmente, Nelinho, 74 años, aún conserva un físico admirable. Sigue dando clases directamente en sus gimnasios y es un ejemplo brillante de disciplina para los jóvenes. Emerson Leão, de 28 años y apodado El León, llegó al Mundial de 1978 como el férreo portero general de Brasil. El hombre en el que el equipo confió mientras la filosofía pragmática de Coutinho se afianzaba. En un equipo acostumbrados a los artistas en la cancha, Leão era frío, disciplinado e imponente. Animaba a sus compañeros no con suaves palmaditas en el hombro, sino con rugidos autoritarios. Su estilo de atrapar el balón ese año era una mezcla de reflejos felinos y temeridad. Corría directo a los pies del delantero rival para proteger su portería. La capitanía de Leão fue una clara demostración de que Brasil en 1978 no solo bailaba con el balón, sino que también estaba dispuesto a luchar hasta el final. La vida de Leão a partir de entonces fue una serie de batallas interminables. Al convertirse en entrenador,
Llevó su estilo militar al vestuario, lo que le provocó enfrentamientos con innumerables estrellas, incluidos los sonoros incidentes con Romário y Robinho posteriormente. No aceptaba la indisciplina, las llegadas tardías y las salidas prematuras típicas de los jugadores brasileños. Fuera del fútbol, Leão vive la vida de un patriarca a la antigua usanza, estricto y conservador. También es un granjero, amante de la vida rural, pero aún conserva la costumbre de madrugar y trabajar duro. El nombre Leão, León, ha sido su destino. Solitario, orgulloso y siempre dispuesto a defender su territorio con uñas y dientes, ya sea en el campo o en la silla del entrenador. Actualmente, Leão, 75 años, ha dejado el banquillo, pero sigue siendo un comentarista apasionado. Es raro que se atreva a criticar a Neymar o a estrellas contemporáneas de la televisión. Es testigo vivo de una época en la que el fútbol era un honor para los hombres, no un espectáculo. José Reinaldo de Lima, el brazo alzado desafiando la tiranía, fue el símbolo inquebrantable de Brasil en el Mundial de 1978. A sus 21 años, o rey de la afición del Atlético Mineiro, era un hombre de inmenso talento, pero su explosividad se vio mermada por una cirugía de rodilla. Sin embargo, su celebración del gol contra Suecia fue una que el mundo recordará para siempre. Se quedó quieto, levantó el puño derecho al cielo, simbolizando el movimiento de las Panteras Negras y desafiando abiertamente la dictadura militar que gobernaba Brasil. Fue el único jugador que se atrevió a hacerlo. La carrera de Reinaldo se vio truncada por sus piernas de cristal rotas, pero usó su fama para luchar por la democracia. Después del fútbol, se convirtió en periodista y activista político del Partido de los Trabajadores, PT, siempre del lado de los pobres y las personas de color. Vivió una vida sencilla, llena de ideales. Reinaldo jugaba al fútbol con pasión y también hacía política con pasión. Era un vínculo inusual entre el deporte y la ideología política en Brasil en aquella época. Reinaldo, 67 años, aún reside en Belo Horizonte en Belo Horizonte. Aunque tiene dificultades para caminar debido a las consecuencias de su antigua lesión, el rey aún tiene una voz fuerte en los problemas sociales del país. Batista, el barrendero silencioso, fue el corazón silencioso de la defensa brasileña en el Mundial de 1978. A sus 23 años, João Batista da Silva nunca dejó de correr en la formación de Coutinho. Fue titular en los 7 partidos, limpiando el mediocampo, siendo un gran jugador en el 1 contra 1 y un portero fiable frente a los centrales. Batista fue el jugador más ejemplar entre los artistas de la selección. Tras una carrera como jugador, empañada por una tarjeta roja por una patada en el estómago propinada por Maradona en 1982, Batista se dedicó a la televisión. Estudió y perfeccionó sus habilidades lingüísticas y se convirtió en un destacado comentarista de fútbol en el sur de Brasil. Era conocido por su estilo de análisis sereno e incisivo, un marcado contraste con su anterior agresividad en el campo. La disciplina de un mediocampista defensivo ayudó a Batista a prepararse para tener éxito en un entorno mediático hostil. A sus 69 años, Batista sigue siendo un rostro familiar en la televisión brasileña, un profesional respetado. Rivellino, el líder de las alas rojas, llegó al Mundial de 1978 como el único testigo histórico superviviente del legendario equipo campeón de 1970. A los 32 años, era el líder, el hermano mayor que se esperaba que liderara a sus hermanos menores, Zico y Dirceu. Sin embargo, este fue un torneo triste para el Rey del Bigote. Las lesiones persistentes lo obligaron a jugar solo 3 partidos y no pudo jugar con regularidad. No obstante, la presencia de Rivellino en el banquillo seguía siendo una gran medicina espiritual. Con solo estar allí, con su famosa zurda potente, los jóvenes jugadores brasileños sentían que contaban con un sólido apoyo para no derrumbarse bajo presión. Inmediatamente después del Mundial de 1978, Rivellino tomó una decisión impactante: dejar Brasil para jugar en el Al Hilal de Arabia Saudita. En aquel entonces, el fútbol de Oriente Medio era una página en blanco y Rivellino fue la primera superestrella mundial en llegar a este país.
Fue tratado como un rey y sentó las bases de la pasión por el fútbol allí. Tras retirarse, Rivellino se convirtió en un comentarista televisivo famoso por su rigor. A menudo criticaba el juego extravagante e ineficaz de los jóvenes jugadores y siempre exigía la perfección. También abrió escuelas de fútbol, de las que surgieron futuros talentos. La patada atómica de Rivellino podía derribar muros, al igual que su personalidad, explosiva, directa y autoritaria. Era un puente entre el glorioso pasado y el presente práctico. Ahora, a sus 78 años, Rivellino vive una vida plena en São Paulo. Sigue siendo un referente en televisión, un monumento al que cualquier jugador brasileño debe inclinarse con respeto. Edinho, la belleza de la calma, brilló como un elegante suplente en la férrea defensa de Oscar y Amaral en el Mundial de 1978. A sus 23 años, Edinho Nazareth disputó 3 partidos e impresionó de inmediato con su estilo de juego extravagante, poco común en un defensa. No despejaba el balón, sino que lo pasaba fuera del área, y su magnífica técnica individual le permitía jugar como centrocampista. Aunque no fue titular en 1978, esos minutos marcaron el nacimiento de un futuro líder para la selección. La carrera de Edinho floreció después de eso. Se convirtió en capitán de Brasil en el Mundial de 1986 y tuvo una gran experiencia en Italia con el Udinese, donde jugó junto a Zico. Tras retirarse, Edinho demostró ser un jugador versátil. Entrenó a muchos grandes clubes como el Fluminense y el Flamengo. Luego se convirtió en comentarista e incluso se involucró en la gestión del fútbol playa. En todos los roles demostró elegancia, oratoria concisa y pensamiento agudo. Edinho jugaba al fútbol como un caballero de esmoquín, y su vida irradiaba la misma serenidad. Era el modelo del futbolista brasileño moderno. Jugaba con la cabeza y vivía con la mente. Edinho, 69 años, es actualmente un prestigioso comentarista. Lleva una vida tranquila, evitando escándalos y manteniendo la imagen de una leyenda limpia y con clase. Chicão, el guerrero de la batalla de Rosario, fue el tenaz mediocampista defensivo de Brasil en el Mundial de 1978. A sus 29 años, el León de Copas solo disputó 3 partidos, pero el entrenador Coutinho lo puso en el campo en el encuentro más importante y reñido, el empate 0-0 con la anfitriona argentina, conocido como la Batalla de Rosario. Con su estilo de juego agresivo, su intimidación ante el contacto y su rostro tenaz, Chicão se encargó de intimidar a los artistas argentinos, convirtiéndose en la personificación de la dureza y el villano necesario para proteger la inocencia de sus compañeros. Chicão es un gran monumento del São Paulo FC, el capitán ejemplar que levantó la Copa Nacional en 1977. Es famoso por odiar la derrota a ultranza y por estar dispuesto a todo por ganar. Tras retirarse, abrió una tienda de deportes y llevó una vida bastante reservada. Rara vez aparecía en los medios, manteniendo la misma personalidad taciturna y tranquila de cuando jugaba. En el campo, Chicão era fuerte como una roca, inquebrantable, pero, irónicamente, la vida lo abatió con un enemigo invisible desde dentro. El 8 de octubre de 2008, Chicão falleció en su casa tras una larga batalla contra el cáncer de esófago y estómago. El indomable guerrero falleció a los 59 años, dejando un triste recuerdo para la afición paulista. Un capitán con un espíritu fuerte.